Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Ghostilian. Hoy traemos un wargame de NAC Wargames, Hearts and Mind, Vietnam 1965-1975, un wargame de Compass, si no me equivoco, que trae NAC Wargame en castellano, en estas ediciones a las que ya nos ha mal acostumbrado NAC, tan depuradas, tan mejoradas. Y nada, espero que os sea de utilidad este tutorial. La verdad es que ha sido un juego para ser un wargame bastante fácil de aprender, el manual está muy bien, hay material de aprendizaje y me lo he pasado muy bien aprendiendo y jugándome mis partidas de demo contra mí mismo. Así que nada, espero que os sea útil este tutorial. Vamos a verlo. Pues empiezo este tutorial enseñándoos un poquito lo que es el mapa de juego. Como veis, lo tengo puesto de esta manera. En teoría, un jugador va en un lado de la mesa, el jugador va en otro. Y entonces los dos jugadores tienen una serie de tablas y de recordatorios de reglas que lo hacen muy útil para que no tengamos que estar yendo al manual a consultar cosas, ni siquiera las hojas de ayuda. Dicho esto, también quiero remarcar que todo el material de ayuda que trae el juego es muy extenso, está muy bien. De entrada tenemos, os enseño el del vietnamita, que es igual. Por un lado tenemos las hojas de ayuda, que tenemos mogollón de información para que no nos haga falta ir a buscar el manual del juego, incluso las tablas pues las tenemos aquí otra vez para no andar mirando aquí, para que, yo que sé, por ejemplo, el jugador enemigo no sepa que vamos a hacer un bombardeo y estemos leyendo esta parte, pues lo tenemos aquí también para poderlo revisar. Y además de esto, nos vienen estos diagramas, que al final son diagramas que nos resumen las reglas paso a paso para que no nos dejemos nada. Esto, por ejemplo, el procedimiento de movilización de la provincia parece mucho, en realidad es muy sencillo, pero este esquema pues hace que sea muy fácil no olvidarnos de nada, porque incluso las normas de cuando se ha bombardeado una provincia y tal, pues nos sale aquí como recordatorio. Vemos que en el diagrama pues nos salen dos árboles, ¿no? El del azul y el del jugador rojo. Como os imagináis, el jugador azul es el surcoreano barra americano, el jugador rojo es el norvietnamita. Entonces aquí tenemos lo que es el movimiento. Si la abrimos tenemos toda la interfase del juego entre cada uno de los turnos, después veremos lo que son las fases. La secuencia de acción con todas las acciones posibles las tenemos aquí. Aquí abajo tenemos el procedimiento de combate y en la última página tenemos el procedimiento de pacificación y control político. Ya os digo, parece mucho, pero en realidad esto es súper simplificado y súper fácil. El juego ya veréis que no es nada complicado, pero es que además con estas ayudas que nos proporciona NAC Wargames pues se hace aún más sencillo de enfrentar. Entonces, dicho esto, tenemos Vietnam del sur, que es todo esto de aquí. Aquí me deja una fichita. Todo esto de aquí. Tenemos Vietnam del norte, que en realidad sale del mapa, pero tenemos esta región de aquí para representarlo, todo Vietnam del norte. Entonces, ya os digo, el Vietnam del norte real pues hay mucho más hacia la derecha, digamos, pero lo tenemos representado aquí. Y después tenemos Laos y Camboya como áreas jugables. Áreas jugables para ciertas fichas. Después veremos qué fichas pueden entrar, no pueden entrar y tal. Después tenemos aquí Tailandia, pero Tailandia no es jugable de ninguna manera, simplemente, bueno, como está ahí, es un mapa cuadrado, pues nos sale representado. En esta parte del mapa tenemos varias cosas. Por un lado, los años de juego. Vamos a ir marcando el año actual con este contador y si determinamos un escenario cuando es la fin de partida, pues lo vamos a marcar para indicar que ese es el año de final. Dentro del marcador de año tenemos a un lado los refuerzos de cada uno de los bandos y tenemos las condiciones de victoria. ¿Cómo son las condiciones de victoria de este juego? Pues mirad, esto es un tiro a floja, rollo Toilet Struggle y otros juegos que en realidad solamente hay un contador que se mueve hacia un lado o hacia el otro. Los puntos negativos los representaría el halcón, los puntos negativos van a representar al jugador americano. Entonces, si por ejemplo el halcón está en el 6, esto significa que es un menos 6. Si tenemos la paloma en el 8, esto es un más 8. La paloma beneficia al vietnamita. Esto viene a significar las ganas de el war attrition, ¿no? El cansancio de guerra del jugador americano. Si tenemos la ficha del halcón, representa que esto significa que Estados Unidos está con ganas de guerra, con buena predisposición, y esos son puntos negativos en el marcador. La paloma de la paz representa las ganas de acabar la guerra de los americanos. Entonces al vietnamita le va a interesar que esto sea positivo. Spoiler, irremediablemente vamos a empezar con una puntuación negativa. Esto muy rápidamente va a pasar a puntuación de paloma y irremediablemente la paloma va a aumentar. Con lo cual los requisitos de final de partida van a ir siendo cada vez más palomas. Me explico. En el año 1965
O sea, en la parte de la izquierda nos indican los puntos si finaliza la partida en ese turno. Imaginemos, si en el 65 jugamos en el 65 y el final de partida en el 65, hemos decidido jugar solo un turno, al final de ese turno está en el -7. ¿Qué significa? Que si estamos así o con un punto aún más negativo, gana el americano. Si estamos de -6 hacia adelante, gana el vietnamita. Y eso, como veis, en el 66 es -3, en el 67 0, en el 68 6. Por lo tanto, imaginaros que acabamos la partida en el 73, es un 30. Con lo cual, bancamos decenas, 30. Con un 30 justo ganaría el americano. Con un 31 ya ganaría el vietnamita. Eso en este año. ¿Qué pasa? Que además tenemos dos marcadores más que marca rojo y azul. Aquí, por ejemplo, en el 68 marca rojo 15 y azul -1. Y si acaba la partida aquí, el 6. ¿Qué significa esto? Que si esto está en 6, positivo, gana el americano, ¿vale? O sea, el límite está aquí, en el 6, y si estuviera por encima del 6, pues ganaría el vietnamita. ¿Qué nos dice también? Nos dice 15 rojo. ¿Qué significa esto? Que aunque no acabe la partida en el 68, si el rojo, si la paloma está en 15, automáticamente se acaba la partida y gana el vietnamita. En cambio, si estamos en el -1, ganaría el americano. Entonces, aquí en el año nos va a marcar las condiciones de victoria si finaliza el año ahí, o las condiciones de victoria automática. La partida, aunque hagamos la gran campaña, si llega un momento en el que uno de los dos bandos llega al número indicado, pues se acaba la partida. Y esto lo vamos a controlar con la ficha de halcón y paloma. ¿Qué más vamos a controlar aquí? Los puntos de reserva, con estas fichas. Los puntos de reserva, nosotros cuando juguemos cartas de acción, después lo veréis, podemos reservar puntos para futuros turnos. Y esto lo vamos a representar aquí. Y estos puntos de reserva también van a servir para evitar desastres, para hacer acciones adicionales, etc. Entonces vamos a llevar el contador con estos puntos. Esta edición nos proporciona también estas fichas, por si no queremos usar ese track, pero aquí ya cada uno pues que haga lo que quiera, ¿no? En este sentido, entonces tenéis las dos opciones, utilizar este track o utilizar las fichas. Después tenemos la cuestión del control de provincias. Básicamente una provincia está bajo control, entre comillas, del jugador norvietnamita cuando tiene esta ficha de bandera roja colocada, y una provincia está bajo control del jugador subvietnamita cuando no tiene esta ficha. Entonces, por ejemplo, estas provincias están bajo control del subvietnamita y estas del norvietnamita. Ojo, porque al otro lado tenemos pacificación, pero pacificación no tiene nada que ver con el control, ¿vale? Evidentemente, si una provincia está pacificada, veréis después que no puede tener la ficha de control del norvietnamita, con lo cual son excluyentes una ficha con la otra, pero esta provincia de aquí está igual de controlada que esta. Esto simplemente es un marcador de pacificación. Esto de la pacificación solamente afecta a las casillas de Vietnam del Sur. No se puede pacificar, ni controlar, ni Laos, ni Camboya. Más consideraciones sobre el mapa. Fijaros que el mapa está dividido en zonas. Tenemos unas líneas rojas, Vietnam del Sur, que nos marca zona 4, zona 3, zona 2, zona 1. Esto es importante de cara a las campañas, que después veremos, y otras cosas. Y detalles, por ejemplo, la cañonera, que ya nos lo marca la misma ficha con un 4 entre paréntesis. Como veis, nos marca un 4 entre paréntesis, significa que solamente puede estar en la costa del 4, zona 4, es decir, solamente puede estar en estas zonas costeras de aquí, en estas provincias que dan a la costa. Los tanques, por ejemplo, de ningún bando pueden entrar en la zona 4, pues representa que esto es arrozal puro, esto es puro marisma y tal, entonces los tanques no pueden acceder a esta zona y la cañonera solamente puede estar en esta zona. Tiene sentido. Cosas a tener en cuenta, las unidades azules solamente pueden estar en Vietnam del Sur, no pueden ir ni a Vietnam del Norte, ni a Camboya, ni a Laos. Las fichas del bando rojo pueden estar en Vietnam del Sur, en Vietnam del Norte y también en Laos y Camboya, siempre y cuando estén en provincias que crucen la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh es esta línea punteada negra que va desde Vietnam del Norte hasta Kiang Giang, en la zona 4. Evidentemente, en Laos y Camboya pueden haber unidades de Laos y Camboya, cada una de las respectivas. Tendremos en Camboya pues el ejército de Camboya y los Khmeres rojos, y en Laos tendremos al Viet Yang, no sé si lo he dicho bien,
y al ejército de Laos. Entonces tendremos esas unidades restringidas a estas zonas de allí. Y como no os la quiero liar muy fuerte, os voy a explicar los tipos de unidad en el manual. Hay que decir que el manual está súper bien, ¿vale? Por eso voy a utilizar este diagrama, esta pequeña ficha para explicároslo. Tenemos el ejército de la República de Vietnam del Sur, que son las fichas de color verde. Todas las fichas veréis que tienen un lado de novato y un lado de veterano. Veterano básicamente es que han pasado por combate. Después veréis cómo funciona el tema de pasar a veterano. Tenemos la infantería de Estados Unidos, tenemos la infantería de Corea del Sur, que son fichas azules igual que las de Estados Unidos, y las fuerzas internacionales. Después en Camboya tenemos la infantería de Camboya, la infantería de Laos. Después tenemos el ejército regular de Vietnam del Norte, que son las fichas rojas. Y tenemos los gemeres rojos, que son los comunistas camboyanos. Y el Pathet Lao, que creo que lo he dicho antes mal, que son los comunistas de Laos. Aparte después tenemos las fichas del Vietcong, ¿vale? Que es la guerrilla comunista de Vietnam del Sur. Y aquí, digamos, son fichas que van a estar ocultas por el anverso, pero cuando se rebelen van a ser de nivel 1, de nivel 2, o fichas de mala intel que van a provocar unos eventos en el juego. Pero esto ya lo veremos más adelante. Aparte de esto, tenemos unas fichas que son las de apoyo, que no pueden atacar, pueden defenderse, pero no pueden atacar sin una infantería. Entonces, por eso el +2 y no un número simple como tenemos en las otras fichas. Aparte de esto, que no lo he explicado antes, a la izquierda tenemos el valor de combate de cada una de las fichas. En general, las infanterías van a tener un valor de combate 1, cuando sean veteranas van a tener nivel 2, y las fichas de apoyo pues tienen este modificador. Y tenemos, pues de Estados Unidos también tenemos lo que son las flotas y la caballería aérea, es decir, los helicópteros, que van a interactuar de una forma un poquito diferente en la partida. Ahora os voy a explicar las cartas. Aquí sí que tenemos diferencias respecto a otros Card Event Game, y es interesante que lo sepamos. Tenemos, por un lado, cartas de color azul y rojo, que como podéis adivinar son cartas que pertenecen a los mazos de cada uno de los oponentes. Pero claro, también tenemos las cartas negras, que es como un tercer mazo. Simplemente vamos a pillar todas las cartas de color rojo, todas las azules, cada uno de los bandos, y las negras las vamos a mezclar, las vamos a dividir por la mitad y vamos a entregar la mitad al rojo y la mitad al azul. Cosa que es muy chula porque significa que nunca vamos a tener el mismo mazo cada vez que jugamos al juego. Esas cartas negras nos van a dar unas opciones a unos y a otros diferentes en cada partida. Dentro de las cartas negras, rojas y azules, tenemos también las cartas de respuesta, que tienen este nombre aquí abajo. Y es, como os podéis imaginar, cartas que podemos jugar en respuesta a un evento, en respuesta a un combate, en respuesta a una acción del enemigo, etc. Normalmente estas cartas de respuesta al final nos van a decir robo una carta. Pues como veremos después cómo funciona en la ronda, es necesario conservar el número de cartas en la mano para llegar al final del año. Aparte de estos mazos, tendremos aparte mazos en la mano cada uno de los jugadores de campaña. Estas cartas de campaña, que os enseño a continuación, aparto esto aquí, vamos a tener cada jugador 4, que va a corresponder cada uno a una zona. A recordaros que os dije en el mapa tenía zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, pues tenemos una campaña para cada una de las zonas. Aparte, el jugador norvietnamita va a tener dos campañas más, que son la ofensiva de Pascua y la ofensiva del Tet, que son dos ofensivas históricas del conflicto, que las va a tener a más. O sea, es una pequeña añadido que tiene el jugador norvietnamita o el jugador rojo frente al jugador azul. Entonces, la campaña básicamente nos van a tener unos requisitos, van a tener unos objetivos, si los cumplimos nos van a dar palomas o nos van a dar águilas al final del año. Entonces, es importante que nos leamos bien lo que hacen cada una de las campañas. Las campañas de zona son bastante genéricas, os la leo para que entendáis más o menos el propósito. Tenemos, puedes jugar 3 PRR en lugar de un PRR para acciones este turno. Esto lo veremos después, pero normalmente de los puntos de reserva solamente puedes añadir 1 por carta. Esto te permite añadir 3 de golpe. Siempre y cuando realices todas las acciones de batalla y cambio de CP en la zona 1. O sea, como es una campaña en zona 1, te dice que todas las acciones puedes hacerlo siempre y cuando todas las acciones las gastes en zona 1. Te dice que la batalla es en zona 1, vas a lanzar 2 dados y vas a utilizar el que tenga la mejor tirada, solamente el turno de la campaña, y te va a dar más una paloma cada turno rojo de este año en que controles 4 o más provincias de la zona 1. Entonces estáis viendo que las cartas de campaña normales lo que hacen es que tú tengas que mantener control sobre esa zona para ir puntuando. Después la ofensiva del Tet y la ofensiva de Pascua son un poco más complejas porque nos piden unos puntos de reserva mínimos para poderlas jugar, pero también son más jugosas a nivel de puntos. Entonces, estas cartas no las vamos a tener mezcladas en el mazo, sino que las vamos a tener en secreto a un lado
boca abajo si queréis, aunque todos los jugadores saben las campañas que tiene cada uno. Y vamos a decidir si la jugamos o no, después veremos el procedimiento, cómo se seleccionan estas cartas, ¿no? Pero básicamente ahora lo que quería es que entendierais que eso, que vamos a tener dos mazos, el mazo rojo y el azul, las cartas negras se van a dividir entre los dos jugadores y aparte de cada uno su mazo, vamos a tener el mazo de campañas que vamos a poder seleccionarla durante el juego. Y pasamos un poco a lo que son las fases del turno. La primera fase es la de refuerzo, pero siempre tenéis que tener en cuenta que el primer turno de partida no se va a jugar fase de refuerzo. Como os decía, cada jugador tiene estas tablas que son maravillosas porque nos van a ayudar a llevar el traqueo del juego de lo que tenemos que hacer en cada momento. Entonces la fase de refuerzo la tenemos aquí. Y como veis es muy sencillo. Primera parte de la fase de refuerzo es que cada jugador recibe 2 puntos de refuerzo. Recordad que son estos puntos que pueden ser en el marcador o directamente con estas fichas podemos marcar los puntos de refuerzo de reserva que tenemos. Nos dice que además tenemos el rojo va a tener un punto de refuerzo más a partir de 1968, pero acaba el comando de caza, que es un tipo de carta que se puede jugar. Y el azul va a tener un punto de refuerzo cada año que la voluntad política sea halcón, es decir, que sea menor que 0, que tengamos en el marcador de puntos esta ficha, ¿vale? Que sea negativo, como comentaba antes. Después vamos a coger los refuerzos. En 1969 tenemos que añadir las cartas de 1969. Pequeño detalle que no os he explicado, ¿vale? Tenemos unas cartas que son 1969 para ambos bandos, y estas cartas, si jugamos antes del año 69, las tenemos que sacar. Si durante la partida entramos en el 69, la añadimos, y si empezamos una partida en el 69 posterior, pues ya empezamos con estas cartas mezcladas en nuestro mazo. Entonces aquí nos hace este recordatorio. Entonces cuando dice coger refuerzos es muy sencillo, pues simplemente al lado de cada año en el marcador que os he enseñado antes, tenéis los refuerzos que tiene que recoger cada jugador. Esto ya va a gustos. Hay jugadores que les gusta poner los refuerzos ahí, las pilas, para recogerlas fácilmente, o podemos en ese momento pues buscar las fichas y robarlas. Y después tenemos que mover las unidades de las casillas de recuentos de baja, las VC a las VC, los tanques VN fuera del mapa y el resto de unidades a la casilla de unidades eliminadas. Y os lo explico rápidamente. Durante la partida iremos destruyendo unidades de uno y otro bando, las iremos poniendo en el recuento de bajas, en el body count, ¿vale? Se van a ir colocando aquí. Entonces en esta fase del recuento de bajas también vamos a tener unidades del Vietcong, que son las negras, también vamos a tener unidades del Vietcong. Entonces en este momento lo que vamos a hacer es pasar las unidades a unidades eliminadas, y las del Vietcong lo que vamos a hacer es meterlas en reserva VC o en esta bolsa negra, que es exactamente lo mismo. Esto es un añadido que tenemos de la edición de NAC, porque esto normalmente en la reserva de VC la vamos a tener boca abajo para seleccionarlas de forma aleatoria, pero si las metemos aquí dentro pues es una bolsa opaca, con lo cual es aún más aleatorio para el jugador rojo seleccionar esas fichas de forma totalmente aleatoria. Entonces esto es lo que hacemos en esta fase del refuerzo. A continuación lo que haríamos es coger reemplazos de las casillas de unidades eliminadas. Entonces recordad, primero hemos cogido las unidades que entran como refuerzos en ese año, y ahora de las unidades eliminadas que acabamos de pasar, de recuento de bajas a unidades eliminadas, cogemos las que se nos indican aquí, que son 8 de Ejército de Vietnam del Norte, 5 del Ejército de Vietnam del Sur, una de Estados Unidos, Corea del Norte o Fuerzas Internacionales, y todas las unidades de Camboya, Laos, si no colapsaron. Esto explicaremos después el tema de colapso de Camboya y Laos. Pero básicamente estos son reemplazos. ¿Qué pasa? Ahora mismo habéis visto que hay pocas fichas, pero cuando hay muchísimas fichas, este punto hace que no cojamos todas las unidades que nos habían destruido. Entonces, gastando puntos de reserva, podemos coger aún más fichas de unidades eliminadas. Pero claro, puntos de reserva es una cosa que iréis viendo que es un recurso muy preciado. Entonces en el paso 6 los jugadores despliegan sus unidades, el azul primero, y es posible que las no nativas en Laos y Camboya deban de ser redesplegadas. Las unidades de Estados Unidos, República de Corea y Fuerzas Internacionales van a bases amigas, y ahora explico lo de las bases amigas, disponibles sin bandera roja ni enemigos, o a la costa si no hay disponibles. O sea, si no tenemos ninguna base disponible porque hay banderas rojas o hay enemigos, no tenemos ninguna, pues vamos a la costa.
y las unidades del ejército de Vietnam del Sur van a cualquier provincia amiga libre de enemigos. Y después repostamos los bombarderos, que básicamente si los tenemos dados la vuelta, pues le damos la vuelta para ponerlos otra vez a disposición. Y aprovecho para explicar esto del mapa. Estas provincias que tenemos con azul son bases de Estados Unidos, y a esto se refería con que esos refuerzos internacionales y de Estados Unidos tienen que ir a estas casillas, siempre y cuando no tengan unidades enemigas o tengan una estrella roja, que nos la anularían. Si tuviéramos todas anuladas, pues podríamos desembarcar en cualquier zona de costa. Aquí tenemos además estos marrones, que digamos que son unas zonas que son más proclives a Vietnam del Sur, pero esto aplicará en según qué cartas, que pasarán eventos y cosas muy específicas. A continuación desplegaría el jugador rojo, las unidades de Vietnam del Norte van directamente a la provincia de Vietnam del Norte, y cogemos y desplegamos un Vietcong. Recuerdo, pues desplegamos desde la bolsa sin saber qué es lo que estamos cogiendo, pero al desplegar es importante este procedimiento, ¿eh? Primero decimos, voy a desplegar en tal provincia. Y entonces cogemos la ficha aleatoria, mira al jugador de Vietnam del Norte qué es lo que va a poner y lo coloca en la provincia que dijo. O sea, no podemos mirar la ficha primero y decidir después dónde la ponemos. Esto es súper importante, este orden. O sea, la idea es que el jugador de azul no tenga ni idea de lo que has puesto ahí, y la idea es que el jugador rojo no sepa lo que va a poner hasta que ha decidido la provincia donde lo va a poner el Vietcong. Si una vez puesta esta primera unidad tenemos menos de 10 Vietcong en el mapa, podemos colocar uno adicional. A continuación, ya el paso 9 sería que el azul puede redesplegar todas las unidades aéreas navales. Aéreas navales nos referimos, navales está claro, los barcos, y aéreas nos referimos a los helicópteros, la caballería aérea. Más 5 unidades azules a cualquier provincia de Vietnam del Sur, sin bandera roja y sin unidades rojas, o podemos desplegarlas a Saigón, o sea, aunque haya unidades enemigas. También Laos, Camboya, cualquier provincia no fronteriza de su país de origen y libre de enemigos. Y después el rojo también puede redesplegar sus unidades en este orden, Paz del Lao y Khmer Rojo a cualquier provincia fronteriza en su país de origen libre de enemigos. Fijaros la diferencia, ¿no? Las guerrillas comunistas de Laos y Camboya pues van a provincias fronterizas con Vietnam, donde bueno, pues tienen la ayuda de los norvietnamitas, y los azules, digamos, de Laos y Camboya no pueden desplegar en esas regiones fronterizas. Y ahora vendría la fase de rellenar mano. Rellenar mano al inicio de la partida es robar 5 cartas, porque no tenemos ninguna carta. Pero durante el turno, durante el año, vamos a jugar 4 cartas, con lo cual siempre nos va a quedar una carta del turno anterior. Es decir, imaginemos, yo qué sé, que el jugador rojo pues tiene esta carta en la mano, lo pongo aquí. Entonces, tendría que robar hasta tener 5 cartas en la mano, pero lo que se hace es que se roba hasta 4, el jugador rojo mira las cartas que le han salido, y una vez ha mirado las cartas que le han salido tiene que decidir si roba una quinta carta del mazo o roba una carta de campaña. Esto evidentemente en secreto, las cartas de campaña estarán boca abajo también, y dice, mira, pues voy a jugar la campaña de la zona 3, así que en lugar de robar de aquí, va a coger una carta de campaña y la va a añadir a su mano. ¿Qué no quiere jugar campaña? Pues roba otra carta del mazo y ya habría rellenado la mano. Y así lo hacen ambos jugadores antes de pasar a la siguiente fase. Y ahora vendría ya la fase principal, que es la secuencia de acción. Y entonces, empezando primero el jugador rojo y alternándose con el azul, irían jugando una carta y las acciones. Así hasta jugar cada uno 4. Esto representa un año, ¿vale? Las 4 estaciones, si queréis, cada uno va jugando una carta y va haciendo lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, imaginaos que el jugador rojo juega esta carta. Entonces, aquí arriba a la izquierda tenemos el número de operaciones. En este caso son 3 operaciones. Una particularidad de este juego es que los eventos de la carta se compran con los mismos puntos de operaciones de la carta. Por ejemplo, esta carta son 3 puntos de operaciones. Podemos, si queremos, gastar 2 puntos de esos 3 en este evento, que es coge unidades amigas de cualquiera de las provincias, colócalas en una provincia legal cualquiera. Las unidades pueden ser emboscadas como un grupo en la provincia de destino. Entonces tendríamos ese evento, podríamos jugar las tres como operaciones normales, pero tenemos siempre esa opción. Y a continuación pues os explico qué podemos hacer con esas operaciones. Pues vamos a ver en primer lugar movilizar una provincia, que es básicamente gastar un punto de acción en una provincia, y entonces todas las unidades de esa provincia se mueven. Voy a ir relatando todas las opciones, pero básicamente vamos a utilizar el coste de movimiento para movernos. Entonces, no sé si lo he dicho antes, pero en cada una de las provincias pueden haber como máximo 4 infanterías. Eso significa que los apoyos no cuentan. Básicamente vamos a contar los cascos.
Como mucho también vamos a poder tener dos unidades del Vietcong en las unidades. Esto tenéis en el libro todos los límites de unidades que tenemos. Las unidades de apoyo normalmente vamos a poder tener solamente una de cada tipo, etcétera. Entonces, el movimiento, lo más normal es que estemos moviendo unidades terrestres. Entonces, las unidades terrestres tienen un valor de movimiento. Si yo movilizo, por ejemplo, esta región de aquí, vamos a tener varias cosas. Primero, las unidades americanas se pueden mover 6. Podrían hacerse, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. O incluso 5 y 6. Y venir aquí. Ya os explico por qué hacemos este rodeo, ¿vale? Pero las unidades de Vietnam del Sur se van a mover diferentes. Si os fijáis, tienen un dado. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que determinar qué ruta van a seguir. Y decimos, por ejemplo, mira, pues quiero que vayan allí también. Así que va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a hacer esta ruta por aquí, lo determino y tiro un dado. ¿He sacado un 6? Pues no hay problema, llegan hasta aquí. ¿Qué pasa si sacan un 3? Pues quedarían 1, 2, 3 y se quedarían a medio camino de llegar al objetivo. Esto solamente pasa con las de Vietnam del Sur y además tenéis el dado dibujado del movimiento, con lo cual no se os va a olvidar nunca. Después tenemos cosas más especiales. Por ejemplo, los helicópteros cuando se movilizan se pueden mover a cualquier casilla de Vietnam del Sur de golpe. Y, por ejemplo, si movemos la cañonera, que es de la zona 4, pues se pueden mover a cualquier lugar de la zona 4 y tienen reglas un poquito más especiales de movimiento. Las flotas, por ejemplo, se pueden mover a cualquier provincia de zona costera instantáneamente y funciona de la misma manera para Vietnam del Norte. Como veis, tienen un valor de movimiento, entonces si yo activo esta provincia, pues se moverían esto. Ojo, porque el Vietcong solamente se puede mover a una casilla adyacente. No tienen, como veis, no tienen un valor de movimiento, con lo cual se mueven a una casilla adyacente y punto. No tienen más movimiento que ese. ¿Qué nos puede pasar al movernos si somos el azul? Nos puede pasar que nos movamos. Por ejemplo, imaginaros estos de aquí, que se mueven, quieren ir para allá y entonces primero se mueven para aquí. Movemos siempre de uno en uno, ¿eh? Y aquí hay una unidad del Vietcong. Entonces tenemos que pedirle al jugador del Vietcong si quiere hacer una emboscada. En caso de que quiera hacer una emboscada, tenemos una pequeña tabla que nos indica, primero, si está el jugador del Vietcong y quiere hacer la emboscada, lo primero que tiene que hacer es darle la vuelta a la ficha. Si saliera mala intel, tiraríamos 2 dados y resolveríamos el evento de la tabla que tenemos detrás del libro de juego. Como no ha sido el caso, ha salido una ficha de nivel 1 de Vietcong, pues seguiríamos procesando la emboscada. Se resolvería la emboscada, tiraríamos un dado. En este caso, como es un Vietcong, con un 1 el Vietcong queda destruido, con un 5 o un 6 queda destruida una unidad del jugador azul. En caso de que no salga nada de eso, pues no pasaría nada. Pues un 1, pues sería el Vietcong quedaría destruido con el intento de emboscada. Esto es una de las cosas que nos pueden pasar con el movimiento. Pues nada, ya podrían seguir moviéndose sin ningún problema hasta la localización de destino. En el caso de que algún bando pierda unidad, como ha sido este caso, perdón, no se moverían de la provincia, finalizaría el movimiento. Si no hay emboscada, imaginaos que no hay aquí, o sí, que está el Vietcong y simplemente deciden no emboscar, pues pueden seguir moviéndose. En el momento que entran en la provincia, pues pueden intentar emboscar. Sí, se podría dar otra situación que hubiera una unidad veterana. Entonces, se mueven aquí. La unidad veterana no puede emboscar, porque esto solo haría el Vietcong, pero si quisieran volver a dar otro paso, este paso de atravesar costaría un punto de movimiento más. En lugar de este movimiento de ser 1 o 2, sería 1, 2, 3. Recordad sobre todo que los tanques no pueden entrar en la zona 4, la cañonera tiene que quedarse en la zona 4 y todas estas cosas. Evidentemente las unidades específicas de Camboya y de Laos sí están limitadas a moverse en provincias de Camboya y de Laos, no pueden salir de allí, las podemos mover sin ningún problema, las podemos activar, pero no las podemos sacar de sus países. Otra acción que podemos hacer es un combate. Entonces os voy a poner que en la misma zona vamos a simular un combate en esta región de aquí con estas unidades que estamos viendo. De hecho, esto lo voy a dejar aquí, me interesa para el ejemplo, y esto afuera para no generar ruido. Si queréis, mirad, esto de control también fuera para no generar ruido. Vale, pues tenemos esta situación y el jugador azul quiere atacar al rojo en esta región. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento del combate? Primero, deberíamos preguntarle al defensor si quiere evadirse. En este caso, como es el jugador rojo, si tiene algún Vietcong, se pueden evadir cada uno por separado. En este caso, pues tenemos la tabla de evasión que nos dice, en función de si el Vietcong está boca abajo o boca arriba, tenemos unos valores distintos. Tiramos un dado
En el caso de que esté boca abajo, del 3 al 6 se puede evadir, en el caso de que esté boca arriba, del 4 al 6 se puede evadir. Pero esto sería el Vietcong, que sería independiente, podría evadirse. Después, si quiere evadirse el resto de unidades, pues tenemos que contar. En este caso son 3 unidades, con lo cual miramos la tabla de evasión. La tabla de evasión básicamente nos dice que contra menos unidades tenemos, más fácil es evadirse, pero si tenemos 4 más, no nos podemos evadir. Por ejemplo, en este caso, como son 3 unidades, sí que se podrían evadir, porque se evadiría el Vietcong y después estas 3 podrían evadirse. En el caso del jugador azul, fijaros que no, pues son 5 unidades, con lo cual no tienen posibilidad de evadirse en el caso de que sean ellos los atacados. Pero bueno, imaginaos que estamos en esta situación, el Vietcong no se evade o se intenta evadir y no se evade y seguimos así. Si no quedara ningún defensor porque todos se evaden, el atacante no pierde el punto de acción. El punto de acción lo conserva, no lo gasta. Pero en el caso de que queden defensores, sí que va a gastar el punto de acción y entonces, si hubiera algún Vietcong, se revelaría, ya sea atacando o defendiendo. En este caso nos ha salido un Vietcong de nivel 2. Si fuera una mala Intel, pues resolveríamos la mala Intel. Con lo que he dicho, pues sacamos esa mala Intel y resolvemos en la tabla de eventos. En el caso de que estén atacando los aliados, pasaría lo siguiente, si atacan el Vietnam en este momento no lo haríamos, que sería que las unidades aéreas o navales dentro del alcance podrían reaccionar. Fijaros que, por ejemplo, el helicóptero tiene una capacidad de reacción de 3. Ese número que está entre paréntesis es la capacidad de reacción. ¿Qué significa eso? Que si está a 3 casillas del combate, podría incorporarse al combate. Así que como está a 2 casillas, pues el jugador azul decide que se incorpore. En este caso no entraría en flotas porque no estamos en una provincia costera, pero en una provincia costera sí que podría intervenir, sumarse a la flota. Esto en el caso de ataque. En el caso de que el jugador azul esté defendiendo, se puede hacer también este movimiento, pero va a ser después del combate. Digamos que como no se espera el ataque, pues no da tiempo de reacción, pero para un ataque sí, pues se están coordinando para atacar. A continuación, cada uno de los jugadores tirarían sus dados, cada uno el suyo, 4-1, y entonces tendríamos que sumar al dado los factores de combate de cada uno de ellos. Y si os parece, vamos a resolver este combate. Ya te digo, lo tenemos en el tablero, pero para que lo veáis mejor voy a poner la tabla aquí, que tenemos también en las guías, para que lo veáis más claro y más grande. Entonces, la tabla del rojo y del azul son distintas. El jugador azul tiene más facilidad para dar duro, ¿no? Para golpear. Entonces, en el caso del azul, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 4, 13. 13 son 2 bajas. Entonces, sabemos que el vietnamita va a tener 2 bajas. Ponemos que va a ser esto. Son simultáneas, ¿eh? Y el vietnamita ha hecho 1, 5, 6, 7. 7 sería una baja, pues pongamos que va a ser el coreano. Entonces tendríamos esta parte resuelta. Hemos resuelto el daño y a continuación cada uno de los jugadores promueve, o sea, pasa a veterano una unidad por cada enemigo que ha participado en el combate. Pues mirad, en este caso, como estas unidades se van, pasa que las he dejado cerquita, pues mirad, han luchado contra 4, con lo cual pueden aumentar hasta 4, aumentan estas 2. No tiene más. Y el vietnamita ya es veterano, así que nada. Y estas fichas las llevamos al recuento de bajas. Como veis, el combate facilito. Habríamos resuelto casi todo el combate ya. ¿Queda algún defensor? Si no queda ningún defensor, pues acaba el procedimiento de combate. Si queda algún defensor, preguntaríamos, ¿están defendiendo los aliados? Si están defendiendo los aliados, se podría hacer la reacción de las unidades aéreas, de la caballería aérea y de las flotas. Podrían incorporarse ahora. Como ha sido el azul el que ha atacado, pues lo han hecho antes. Y a continuación el jugador defensor puede gastar puntos de reserva para traer de casillas adyacentes unidades. Imaginaros, yo qué sé, que Vietnam del Norte tiene aquí unidades, se huele que el jugador azul va a seguir atacando y decide, mira, pues gasto un punto de acción de la reserva y muevo estos 3 aquí. Y así, si quiere el azul plantear otro ataque, a lo mejor se lo piensa porque se ha reforzado el jugador rojo. Y esto sería una acción de combate. Si tuviéramos más puntos podríamos hacer otra y volver a atacar aquí, pero le damos esta opción al defensor de poder reforzarse al final del combate preveyendo el siguiente ataque. Ahora vamos a ver el procedimiento de pacificación y de control político. Empezamos con el control político. En el caso del jugador rojo, si tiene una unidad de Vietcong en una provincia en la que no hay unidades enemigas, esto es importante, ¿eh? Para el control político siempre tiene que estar libre de unidades enemigas. Con el Vietcong simplemente declara su intención, gasta el punto y coloca el control político. Si no hubiera unidades de Vietcong, el jugador rojo para tomar el control de la provincia tendría que tirar un dado y sacar un número igual o menor al número de tropas que tuviera. En este caso saca un 1,
pues podría tomar el control político. En el caso del jugador azul pasaría algo parecido. Recordad que el control político se mide en si tiene bandera roja o no. Entonces, si hubiera una unidad del ejército de Vietnam del Sur, gastamos el punto y es automático, ya lo tendríamos. En el caso de que no hubiera unidades de Vietnam del Sur, tendríamos que tirar un dado y ver si el resultado es igual o menor al número de unidades del jugador azul. En este caso falla, con lo cual el control político no cambia. Hay que decir que en estos casos podemos gastar puntos de reserva en reducir el número del dado. Por lo tanto, si gastamos 2 puntos de reserva con esta tirada, sería un 3, con lo cual podríamos hacer el cambio de control político. Lo mismo podría hacer el jugador rojo. En el caso de que se pueda cambiar el control, pues retiraríamos la bandera roja. Después tenemos la acción de pacificar. Primero, el lugar tiene que estar libre de unidades enemigas. Esto solamente lo puede hacer el jugador azul. Tiene que estar libre de bandera roja. Si hubiera una bandera roja, no lo podríamos hacer. Y al menos tendría que haber una unidad de Estados Unidos o fuerzas internacionales. Es decir, si no tenemos una unidad de color azul, no se puede pacificar. Tiene que haber al menos una. Sumaríamos todas las unidades de la provincia. Aquí sí que podríamos sumar las que no son de color azul. Y tiraríamos un dado, lo mismo que antes, 3 o menos. Colocamos la ficha de pacificación. Después veremos para qué sirve. Evidentemente podríamos hacer lo mismo que antes, ¿eh? Si sacamos un 6, pues podríamos pagar 3 puntos de reserva para pacificar de la misma forma. El tema de la pacificación, tened en cuenta que si la provincia la abandonamos con todas las unidades y no queda ninguna unidad en esa provincia, automáticamente la pacificación desaparece. Así que cuidado con eso. La otra acción que podemos hacer, que en este caso es una acción gratis, no tenemos que gastar puntos de la carta, es una acción de bombardeo. Eso sí, necesitamos gastar un bombardero de la base aérea. ¿Cómo funciona? Elegimos una provincia, cualquier provincia de Vietnam del Sur. Da igual, la que sea. Pongo esta de ejemplo porque está aquí al lado y me viene mejor. Contamos el número de unidades. En este caso pues hay 4. Tenemos una tabla aquí abajo de tabla de bombardeo, pero como he hecho antes, para que se vea mejor y más grande, os voy a poner la tabla aquí. Esto es un ataque a tierra con bombardeo. Entonces, como veis, son 4 unidades. Tenemos aquí 4. Y tenemos que tirar un dado. Si sacamos de 1 en 4, eliminamos una unidad. Eliminamos la unidad que nosotros queramos con el bombardero, pero si hay unidades que no sean Vietcong ocultos, tenemos que priorizar las que no son Vietcong ocultos. Si solamente hubieran de estas, pues de Vietcong ocultos. Pero son las últimas que podemos elegir. Solo podemos hacer un bombardero por provincia por turno. Y cuando lo hacemos, pues le damos la vuelta y lo colocamos aquí. Esto además nos va a generar un problema en el movimiento. No os vais a olvidar porque en los diagramas de movimiento que tenemos de resumen nos recuerda que lo comprobemos, que comprobamos si hay una unidad veterana, un bombardero, que nos va a hacer un +1 al gasto de movimiento. Pero básicamente si ya tenemos esta ficha no podemos volver a bombardear y tenemos que tener esa consideración de respecto al movimiento. Entonces, lo dicho, tiramos el dado y resolvemos en función de la tabla. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Y ahora os lo muevo esto aquí un poco. Los modificadores. Si tenemos un antiaéreo presente, +1. Fijaros que aquí esta tirada nos interesa sacar un número lo más bajo posible, con lo cual el +1 nos perjudica a la hora de bombardear. Si estamos en monzón, esto hay cartas de evento que hace que estemos en monzón, tenemos un +2 a la tirada. Y si tenemos la estación Lima 85, que es otro evento, en Laos o zona 1, nos va a poner un -2, con lo cual va a ser más fácil. Lo dicho, en blanco falla, 1-2 eliminar 1 o 2 unidades, 1R eliminar una unidad más un PR o una unidad adicional. Cuando salga en cualquier tabla, sea de combate o sea de bombardeo, lo que sea, os salga una R, vais a tener la opción de eliminar una unidad o de eliminar un punto de combate. Evidentemente, creo que lo he dicho al revés, ¿eh? Quien elige qué unidad es destruida es el defensor siempre. ¿Vale? Entonces el defensor de Vietcong siempre está obligado a priorizar las que no son los Vietcongs ocultos. También pasa en el combate, no sé si lo mencioné antes. Y esto sería la acción de bombardeo. Y evidentemente la otra acción que tenemos en el turno son las cartas de campaña, que son autoexplicativas. Tenemos el texto en la misma carta de campaña, son cartas un poco especiales, también tienen sus operaciones. Y nada, resolveríamos pues lo que nos indique la campaña o la gran campaña. Como os he dicho, la gran campaña pues es un poquito más compleja, pero lo tenéis todo explicado en la misma carta. Una vez hemos jugado ya las 4 cartas los 2 jugadores, pasaríamos a la interfase, que básicamente es como una fase de mantenimiento antes de pasar al refuerzo, robar cartas y pasar al siguiente año. Os pongo directamente el diagrama. El diagrama, ya os digo, tenéis para todas las acciones y tal. Estos diagramas son maravillosos porque no os vais a perder. Tenéis también
en el tablero la interfase, aquí paso a paso, pero es que incluso esto es un poco más detallado. Si ya lo sabéis muy bien, con esto vais de sobras, y si veis ya mejor no os hace falta ni leer eso, ¿vale? Pero este esquema va muy bien para entender la lógica de cada paso de la interfase. Evidentemente en el manual lo tenéis un poco más detallado, pero explicándoos este esquema lo vais a entender perfectamente. Entonces, en primer lugar, la interfase puntúa las cartas de campaña. Si se ha jugado una carta de campaña, pues se resuelve y se puntúa en función de lo que nos indica la carta que se tiene que puntuar. Después cada jugador comprueba Laos y después Camboya, el rojo primero. ¿Qué es comprobar Laos y Camboya? En Laos y Camboya van a haber unidades de los dos bandos. En Camboya entran un poco más tarde, no están en el 65, ¿vale? Entonces, si durante la partida quedan eliminadas todas las tropas de uno de los dos bandos de esa guerra civil, se considera que uno de los bandos ha sido eliminado. Entonces ya nos pregunta, ¿han sido eliminadas todas las unidades de un bando? Y aquí resolvemos. Si es que sí, podemos gastar 3 puntos de refuerzo, 3 puntos de reserva. Si es que sí, digamos que se salva esa guerra. Si es que no, la facción colapse, se retiran todas las unidades del juego. ¿Qué bando ha colapsado? En función del bando que colapse, el bando contrario suma 3 halcones o 3 palomas, con lo cual esto nos va a afectar mucho en la puntuación. A partir de ahí, la guerra civil en Camboya o en Laos se resuelve y ya no hay nada más que hacer. Fijaros que los puntos de reserva son súper útiles, porque con 3 podemos evitar el colapso de uno de los bandos. Después, sumaríamos una paloma a cada año a partir de 1969. Esto va a pasar a partir de 69, que siempre se va a sumar una paloma por la cara. O sea, digamos que ya la fatiga de guerra de Estados Unidos comienza a ser dura y se le complica bastante la vida. Y nos dicen, suma una paloma por cada 2 provincias con bandera roja por encima de 7. Esto es lo único de esta hoja que pone ver hoja de ayuda, que es un poco confuso. Entonces, si no os queréis liar, en la hoja de ayuda lo tenéis aquí también la interfase, por si necesitáis otro esquema diferente, por si no os convence el del tablero, el del esquema, el del manual, tenéis también este, que es exactamente lo mismo pero explicado de otra manera. Y aquí nos dice que si tenemos bandera roja en 7-8 provincias es una paloma, 9-10 2 palomas, 11-12 3 palomas, 13-14 4 palomas, 15 más 5 palomas, con lo cual aquí tenemos la duda resuelta de a qué se refería exactamente con esto. Básicamente, contra más banderas rojas haya en el mapa, más palomas sumas en la interfase. Después sumamos una paloma por cada unidad aliada y color azul en el recuento de bajas. Recordad que hemos tenido el recuento de bajas, el body count, durante los combates y todo esto, y ahora cada unidad azul, o sea, americana, coreana o internacional, va a sumar una paloma directamente. Movemos el marcador RVS más 1 en el registro de juego por cada provincia pacificada y mueve el marcador RVS menos 1 en el registro de juego por cada unidad RVS en el recuento de bajas. A ver, os lo explico más fácil. Por cada provincia pacificada que tenga una estrella azul, y aquí es donde va lo de la estrella azul, el sentido que tiene colocarlas en el mapa, vamos a sumar 1 al contador RVS. Esto es una cosa que a lo mejor nos hace falta hacer en la segunda partida, pues simplemente decir, vale, tengo que restar el número de banderas azules que tenga en el mapa, tengo que restar el número de unidades verdes que se han matado durante este año, ya está. Esa es la conclusión. Entonces, si tengo 3 banderas azules y me han matado 6 unidades, tengo un -3. Nos entendemos, ¿no? Si tengo un número negativo, o sea, por debajo del 0, ya no lo dice aquí, estoy en problemas. Tengo la opción de gastar puntos de reserva para subir el marcador a 0. O sea, si tengo un -3 y gasto 3 puntos de reserva, subo a 0, con lo cual salvo los muebles, mantenemos el lado estable del marcador. Tenemos la estabilidad de RVS al lado del contador, que tenemos dos lados, gobierno estable o golpe de estado. Entonces, si es estable, pues guay, no pasa nada, todo correcto. Durante la guerra de Vietnam el sur era muy inestable, había un golpe de estado, era un gobierno muy corrupto, era todo un desastre. Y entonces esto es lo que está reflejando, ¿no? Si se han perdido muchas unidades de Vietnam del sur, pues hay posibilidades de que haya un golpe. Si eso no sucede, pues comprobamos las condiciones de victoria y avanzamos el marcador un año. Las condiciones de victoria, lo que os expliqué. Si es el último año, pues miramos el número negro. Si estamos en el número negro, en un número inferior, ha ganado el americano. Si estamos por encima de ese número, ha ganado el jugador rojo. En el caso de que no sea el último turno, miramos el valor azul y rojo, y si alguno ha llegado a ese valor o lo ha superado, gana la partida. ¿Qué pasa? Vuelvo aquí a lo del golpe de estado. ¿Qué pasa si yo no puedo resolver esta situación? Pues pasan varias cosas bastante malas. Primero, el marcador RVS pasa al lado de golpe, como os acabo de explicar. Se añade a Saigón y no podrán moverse de Saigón durante el siguiente año. Añadiremos esta ficha para tenerlo claro, retén en Saigón,
para que tengamos claro que esas unidades no las podemos sacar de allí. ¿Vale? Lo ponemos encima de la pila de estas unidades que vamos a decir a continuación para tener claro que no se mueven. Vamos a colocar 4 infanterías, una artillería y un tanque. Ignorar si no están disponibles, ¿vale? Las cogemos de Vietnam del Sur y de los próximos refuerzos y reemplazos. En el siguiente año pues tendremos una pila de reemplazos preparados, pues si no tuviéramos suficientes en Vietnam del Sur, los cogeríamos de los reemplazos. Y los colocamos en Saigón y colocamos esa ficha para marcar que no se pueden mover de ahí. Además sumamos 3 palomas, eliminamos todos los puntos de reserva aliados, vamos al 0, volteamos todas las unidades de Vietnam del Sur al lado de novato, o sea, si tuviéramos alguna veterana la perdemos y pasa a ser novata. Y colocamos todas las unidades que no sean de Vietnam del Sur, que estén en Saigón, o sea, las unidades azules, que no sean verdes, las colocamos en refuerzo, para que en la siguiente fase de refuerzo pues, la volvemos a desplegar en Vietnam. Como veis, es desastroso, el jugador azul tiene que estar muy pendiente de que no haya un golpe de estado en Vietnam del Sur, porque esto puede significar que en el siguiente turno el jugador rojo te barra completamente de la partida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de utilidad, que hayáis aprendido a jugar a este Hearts and Minds. Hay una cantidad de ayudas en el juego que te hacen fácil la vida. Yo creo que no os va a hacer falta leeros muy en profundidad el manual con este vídeo, con haceros una leída por encima ya os va a ir bien, y con las ayudas que vienen en el juego vais a poder dirigiros fácilmente a vuestra primera partida. Espero que os haya gustado el tutorial y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Sobre todo ya sabéis, darle al like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!